Queridos hermanos de Santa Beatriz, tengan todos un buen día. Vamos a comentar juntos el Evangelio de este día lunes de la cuarta semana del tiempo del Cuaresma. El Evangelio que nos corresponde para este día es de San Juan, el capítulo 4, de los versículos 43 al 54. Leemos. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no recibe honores en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Jesús le dice: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. El evangelio que acabamos de escuchar nos presenta el milagro de la curación de un niño que es curado gracias a la petición de su padre. No, le dice: Señor, baja antes que se muera mi hijo. Es lo que le pide el funcionario real al Señor, camino, justamente dice ahí, de Judea a Galilea. El Señor le dice: vuelve a casa, tu hijo vive. Y lo que nos interesa en este día es que menciona que el hombre creyó en la palabra de Jesús. Confió en que Jesús iba a actuar según la palabra que le dijo. La palabra de Jesús es una palabra actuante, una palabra de misericordia, una palabra que beneficia a aquel a quien pide esa palabra. Hoy día no es la excepción, queridos hermanos. Este hombre confió en lo que le dijo Jesús. Pudo haberse dado media vuelta y simplemente esperar que pasase algo contrario a ello. Pudo haber tenido una actitud de desconfianza, de incredulidad ante la palabra de Jesús. Pero él se pone de camino sabiendo que algo va a hacer el Señor, aunque no está presente frente a su hijo. Y en efecto, dice el texto bíblico que mientras iba bajando, se enteró que su hijo vivía y que en la hora exacta en la que Jesús le dijo que su hijo no iba a morir, es la hora exacta en la que obró el milagro Jesús. Queridos hermanos, en estos días debemos de confiar en la palabra de Dios, sabiendo que estas circunstancias que nos pasa, estar en cuarentena, aislados unos con otros, nos lleva a confiar en que el Señor socorrerá nuestras dificultades personales y comunitarias. Seguramente ya estamos cayendo en la impaciencia, en la ansiedad por salir a la calle, por hacer nuestras actividades cotidianas. Pero el Señor nos pide confianza, confiar de que esto va a pasar y que van a darse situaciones mejores. En estos días te pido confianza en que Dios va a sacar lo mejor para cada uno de nosotros en estos días. Quiero que tengas una actitud de confianza como la que tuvo este hombre, que cuando el Señor le dijo: vuelve a casa, tu hijo vive, tú también, como el Evangelio de hoy día, puedas creer en la palabra de Jesús, que, como te digo, es una palabra que realmente es activa, es una palabra que realiza las cosas, que no miente, que dice la verdad. Lee un poquito la palabra de Jesús. Confía en lo que Dios va a actuar en tu vida. Por algo estamos así, en estas circunstancias que nos tocan. Por algo debemos aprender. De algo positivo nos tenemos que sacar en estos días. Que el Señor y nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos conceda esta gracia y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.